Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TVUG, la ciudad de Durango. Oiga, como siempre muy contento de que usted me reciba allí en su casa. Le agradezco muchísimo el favor de su atención y como siempre pretendiendo tener un tema de sumo interés, y hoy no va a ser la excepción. Ya sabe que pues nos gusta colaborar con un granito de arena para que usted tenga un tanto cuanto más conocimiento sobre las cosas que ocurren en la vida y poder nosotros tomar mejores decisiones a partir de lo que estamos escuchando con nuestros invitados. Y bueno, el tema es sumamente interesante y luego muy de moda, ya tiene mucho tiempo, en que, oiga, las parejas deciden divorciarse, pero siempre está de alguna manera los hijos en esa pareja y viene el conflicto, si me separo o no me separo. Bueno, el tema es muy amplio y un abanico muy extenso sobre lo que pudiéramos hablar sobre precisamente las facturas que se avecinan las facturas que van a brindar los hijos a partir del divorcio de los padres. Y bueno, vamos a ir abordando este tema lento y progresivamente. Y para ello me encargué de invitar a una especialista que es la licenciada Carla Yasmín Calzada Castro. Ella tiene maestría en psicología clínica y es perito en abuso sexual infantil, a la cual le agradezco muchísimo su presencia y la más cordial de las bienvenidas. Licenciada Carla, muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperemos que esta información sí vaya como un granito de arena para la apertura, el conocimiento es más allá de lo que nosotros venimos a mostrar, ¿no? Desde luego. Oye, Carla, pues somos todos orejas televidentes y yo para ver el tema. Perfecto. ¿Verdad? Bueno, a mí me invitan en la cuestión de qué peso o la importancia de la toma de decisiones de los padres ante una situación complicada, ¿verdad? Cuando se decide la parte de separarse. Entonces, ¿cómo impacta en los niños y qué es lo que vemos realmente en la consulta? Bueno, de aquí tomamos la primer vertiente que hablamos que es como ya un síndrome de alineación parental, lo conocemos como tal, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, es cuando generalmente existe la alianza de uno de los hijos o el hijo hacia una figura parental, ya sea el padre o la madre. A veces suele ser las niñas con papá o las niñas con mamá, dependiendo cómo se vaya dando los lazos y el desarrollo en cada familia y en cada hogar. Entonces, una vez que sucede esto, bueno, hablamos, entrando al síndrome como tal, que ya no está reconocido como tal en el DSM-5, pero sí hay un apartado como tal que nos platica que es el niño afectado por precisamente la relación parental y el impacto que pueda tener hacia los niños de... ¿Qué quiere decir esto? Punto nodal, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, desde aquí trae un trasfondo muy amplio, ¿no? En donde se dice que entonces para que aparezca esto es cuando los padres, a raíz de la toma de decisiones, tienen una dificultad bastante pues grande que afrontar. Entonces, al ver estos malestares emocionales que conllevan la parte del divorcio y no poder, es como necesitar una alianza como tal de alguien, ¿verdad? Y aquí entran la parte de los hijos. A veces son los mediadores, a veces son los comunicadores, a veces cuando ya se separan y entonces unos viven en una casa y otros viven en otra. Y es como la constante, lo hablamos desde la parte psicoanalítica, la ira de un padre hacia el otro que no alcanzó a elaborar él como en su propio proceso, en su propio trabajo, y entonces aparece un conflicto de las lealtades, ¿no? Porque entonces, pues como hijos, papá es papá, mamá es mamá, pero entonces hacia quién tiene la razón, qué es bueno, qué es malo, aparecen como muchas dudas en los niños. Es que en dado momento se vuelve un proveedor, pero no nada más de lo material, sino brinda confianza, seguridad, amor, disciplina, consejo, orientación, y todo eso se queda en stand-by y a ver con quién se van a ir. Y va a causar un conflicto, ¿verdad? Claro. Bueno, de aquí pues desata toda esta parte con el fin de desacreditar al otro componente, ¿verdad? Al otro
Sí, a la pareja, a la que se decide como pareja. Y desde aquí, bueno, ya existen un montón de factores que empiezan a causar un efecto, o lo llamamos luego es el síntoma, que los niños presentan, ¿no? Luego se nota niños generalmente iracundos o molestos, irritables fácilmente, pero entonces dicen, bueno, aquí hay como, ¿qué está pasando? Y empezamos a abrir un poquito más como la parte del abanico, en qué cosas de los factores están perturbando el desarrollo completo o natural en la infancia, en la adolescencia o en la juventud, ¿no? O sea, ya en el momento de la decisión y los primeros pasos dentro de la separación, ya trae alguna consecuencia en ese momento, ¿verdad? Claro, porque hablamos de pérdidas. Sí. Entonces, los papás toman la decisión, pero los niños no han tomado la decisión, solamente se vive a raíz de lo que está pasando el momento en casa, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues hablamos de un duelo. Hablamos que dolo o duelo de duele mucho, ¿no? Entonces, cómo el niño maneja o el adolescente maneja como toda esta información a raíz de lo que está sintiendo y lo que está viendo. Luego también hablamos del trauma infantil, ¿no? Bueno, por aquí algún autor nos lo maneja como Boris Cyrulnik, que es el de la resiliencia o la resistencia, y en cómo se puede evitar o cómo se genera un trauma en el niño a raíz de situaciones complejas y cómo puede resolver o analizar para pues salir adelante, ¿no? ¿Con qué? Con la nueva toma de decisiones, con la adaptación de su vida, de ese punto en adelante, si van a vivir separados, quién se va con quién, y es la elaboración de muchas cosas, más aparte lo que se está sintiendo en el infante como tal, ¿no? Creo que el niño puede tener cierta fortaleza, mecanismos que pudieran ayudarlo a llevar el duelo, pero creo que definitivamente van a estar más dependiendo de la actitud de los padres frente al divorcio y frente a ellos, ¿verdad? Ah, claro, pues es que aquí lo que pasa es que la parte de la seguridad, y él nos habla como el autor de los apegos, la parte de la seguridad de los niños viene de los lugares, de los entornos seguros. Uh-huh. Entonces, la primera instancia es el entorno seguro, es casa, pero entonces hay un desequilibrio en casa y ya perdimos cierta estabilidad. Entonces, de aquí aparecen inseguridades implícitas, ¿verdad? Porque si esto es lo que nos brinda la seguridad, la confianza, el expresar con los demás, y desde aquí se ve movido, que es en donde se aprende, pues entonces hay un impacto muy grande también fuera de, se empieza a ver en la escuela, por ejemplo, altas y bajas en la conducta o en las notas como tales, ¿no? A veces tienden a bajar, luego tienden a ver a veces los niños reprimidos en el de no tener como tantas ganas de jugar o de salir al medio, porque pues ya empiezan las inseguridades. Hasta somatizaciones, ¿no? Claro, hay muchos niños que no pueden elaborar, a veces no se puede expresar, y entonces por ahí hay un dicho que dice, ¿no? Lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Y entonces empezamos con pues somatizaciones, algunas pues leves que se pueden trabajar y algunas ya severas que se tienen que intervenir en la parte de la ciencia de la salud médica, ¿no? Sí, cefaleas, gastritis, claro. De alguna manera erupciones cutáneas, etcétera, etcétera, que es el cuerpo el que está hablando lo que él se cayó, el niño se cayó. Es lo que en el conflicto se está moviendo y no permite, ¿no? La parte del expresar. Entonces, bueno, en la parte de la terapia los vamos enseñando cómo todos estos factores que se están sintiendo lo puedan expresar y liberar para que no haya una carga como pues ya más de la que viene, y que aprendan a elaborar con estos tipos de sintomatologías. Claro que sintomatologías, bueno, pues hay muchas, ¿no? Y además de lo que hablábamos en el cuestión de el trauma que causa el síndrome, bueno, ya viene
el chantaje emocional, puede ser de alguna de las partes, hablamos de la culpa que se siente en el niño querer reparar esta relación en donde en su imaginación o en donde su necesidad está el deseo de mantener a sus figuras unidas, así sea en medio del conflicto. Por otro lado, licenciada, el hecho de sentirse culpables de lo que está pasando, ¿verdad? Claro, o ellos cargan con esta culpa y la convierten en real, ¿no? En donde yo me porté mal, o a veces algunos los expresan en la consulta, porque yo me porté mal, está sucediendo tal situación en casa, ¿no? O yo lo generé. Entonces, también hablamos de que el niño suele presentar, se dice que es el síntoma de casa, ¿verdad? Exacto. O sea, lo que está sucediendo aquí no tiene una salida, busca un cauce y a veces recae en la parte de los niños. Hablamos de familias de varios integrantes, algunos que son varios, los mayores generalmente tienden a vivir en mayor impacto esto porque luego se sienten responsables también de evitar el dolor o el sentimiento a los menores, entonces pues cargan con mayor información que son expuestos por los padres y desde aquí pues carga pues una desorganización, ¿verdad? O un peso importante para la edad en la que están y que pues todavía no les toca realmente manejar. No se puede decir, pienso yo, que a los adultos, perdón, a los más mayores les va mejor que a los más chicos. No se sabe cómo vaya a repercutir en los hijos mayores o en los más menores, pero les va a afectar. Claro, yo creo que en todas las edades, ¿no? Sí, es difícil para el adulto, o sea, hablamos de este síndrome tal cual, donde el adulto no ha podido resolver y llega hasta este punto como se da por obvio, ¿verdad? Que los niños tengan que resolver como algo que desde arriba se está viendo afectado y dañado. Ok, entonces fíjese, padres de familia, cómo siempre la responsabilidad va a caer en nosotros los adultos, que nos hace pues formalmente partícipes de lo que pudiera suceder en los niños cuando ocurre esta situación de separación, y que es importantísimo no dejarles toda la responsabilidad, por decirlo así, o una gran parte de ella, para que los hijos puedan resolver esta situación.